Esta casa fue construida en la década del 50, en la ciudad de Santa Fe, a un par de cuadras de la calle comercial más importante en el siglo pasado. Pero no es cualquier casa. Para los amantes de la literatura, es la casa de Tomatis. Según cuenta la historia, fue construida por un inmigrante sirio de apellido Saer, que se trasladó de Serodino a la capital para montar su negocio de telas y alojar a su familia. Uno de sus hijos, Juan José, estaría destinado a ser uno de los grandes narradores argentinos. En esta casa, Juan José Saer se deslumbró con los escritores que le enseñaron a narrar. Tuvo una relación tirante con su papá. Escribió su primer libro de cuentos. Celebró su casamiento en la terraza y compartió tardes acodado en esa misma terraza con su gran amigo Roberto Maurer. Desde hace años, desde distintos lugares del mundo, lectores de la obra de Saer pasan por enfrente, miran su fachada e imaginan a Tomatis saliendo de esa puerta. Lo imborrable o la vuelta completa son algunas de las novelas que tienen a la casa como un personaje más. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que debe ser uno de los edificios que más apariciones tienen en la saga de libros de Juan José Saer, desde 1960 a 2005, o sea, desde este primer libro que es En la zona a La Grande. No en todos los libros aparece la casa, pero debe ser el edificio, en este caso familiar, no un edificio público, pero el edificio privado, que más aparece como escenario de distintas situaciones, de situaciones de personajes adolescentes o jóvenes que se dan cita en esa casa, de relatos que tienen a Tomatis como protagonista. Tomatis es uno de los principales personajes de la obra de Saer y para muchos el alter ego del propio autor. Cuando mis abuelos vienen de Serodino, se instalan a mitad de cuadra de esa calle. En el año 1948, él llega a Santa Fe, mi abuelo, con los hijos. Juani tenía 12 años, creo. Y estuvieron 2 años viviendo en una casa que tenía un pasillo al fondo. Y después se fueron a esa casa. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, Juani y Pocho, que es el otro hermano, fueron al Colegio Nacional, estaban cerca. Esa casa el barrio era comercial porque tenía la estación de ómnibus cerquita, tenía el mercado central y era comercialmente muy, muy activa. Era un barrio de árabes y de judíos, que estaban enfrente, vivía los Kopech, vivía Lerman de este lado, y bueno, y mis abuelos que eran árabes. Después enfrente vivían los Mufarreje, que eran famoso Tito, ahí se hizo amigo de Juani, así que bueno, era un barrio de ese tipo, muy comercial era. Esta casa fue fue iniciada su construcción en el año 1950 y el estilo arquitectónico que tenían estas construcciones de la década del 50 es lo que hoy conocemos como estilo moderno, estilo racional. La ciudad de Santa Fe ha sido muy pródiga en esta construcción que se da en las décadas del 40, del 50 sobre todo, que ha sido de alguna manera protagonizado por muchos arquitectos modernos y técnicos constructores que hacían este tipo de construcción, que podría sintetizarse como una arquitectura de líneas puras, líneas simples. Ya en esta época de la arquitectura ya no se construía con ornamentos y con molduras, y la casa se organiza como una casa polifuncional, podríamos decir, ya que tenía en la planta baja el comercio de la familia Saer y en la planta alta y luego en la azotea la casa de la familia. Y esta Santa Fe de la década del 50 era una ciudad próxima, porque los mismos habitantes, los mismos comerciantes vivían en contacto con su propia fuente de trabajo, que eran sus comercios.
La casa fue habitada desde la década del 50, como dijimos, y fue conservada de una manera totalmente original. Nunca tuvo modificaciones, ni siquiera fue pintada. Por lo tanto, es recuperar esos colores de pintura, esas capas, esos registros que la casa fue dejando y ponerlos de una manera totalmente original para dejarla para la comunidad, para nuestra cultura, para nuestro tiempo, como una casa del artista que reproduzca y que dé lugar a la imaginación de quienes puedan visitar la casa de cómo era la vida de Tomatis. Muchos de los relatos que están narrados en sus libros suceden en esta ventana, en esta biblioteca, en esa escalera por la que hay que subir. Por lo tanto, el desafío desde el punto de vista patrimonial, arquitectónico, es ponerla en valor conservando el espíritu totalmente original que tiene la casa, porque además está en muy buen estado. Sí, generalmente íbamos y nos acordábamos en la terraza y mirábamos la calle Mendoza. Que te quiero decir, yo prefiero otros paisajes. Calle Mendoza a esa altura no hay mucho que mirar. No hay mucho, pero hay mucho, digamos. Y más si hay un escritor que está mirando, ve cosas que otros no ven, no vemos. Me paro con la taza en la mano y salgo a la penumbra azul. Es fría y cintilante. Está la escalera desnuda que sube hacia la terraza. Ahora voy avanzando en el aire azul, en la terraza, y en la penumbra azul, en la altura, en el cielo, está la luna. El gran círculo amarillo comienza, por decir así, a brillar. Y en la penumbra azul, desde el centro de la terraza abierta, los techos, las terrazas, las ventanas iluminadas, los monoblocks, el rumor de las 6 que sube monótono desde las calles, mientras voy con la taza en la mano hacia mi cuarto. Ahora estoy sentado frente a la mesa. La taza vacía está a un costado. Junto a la carpeta, contra un fondo de libros amontonados, de papeles y un vaso lleno de lápices, de lapiceras, de viromes. Y en la pared amarilla, al alzar la cabeza, enmarcado por 4 varillas negras, entre 4 márgenes blancos anchos, el campo de trigo de los cuervos. El negocio de él era, él confeccionaba bombachas de campo, sobre todo, y compraba, vendía, era ramos generales que él llama, y tejidos, o sea que frazadas vendía mucho. Era un barrio, digamos, donde se vendía mucho tejido y él tenía un negocio muy importante. Salía gente al interior a vender y venía gente del interior a comprar. En una época, digamos, Juan hizo de viajante, digamos, que iba con las muestras y recorría todo el norte santafesino. La costa, por ejemplo, San Javier, después iba para Tostado, iba para todos esos lugares. Tenía clientes en todos lados, mi abuelo, digamos. Y Juani lo mandaban, digamos, a hacer este tipo de trabajo que no le gustaba, según él confesó más tarde, pero bueno. Pero yo no tenía trato con él, él estaba en el negocio. Yo nunca lo vi en la casa. Él estaba en el negocio y no era un hombre muy... Es posible que viera en los amigos del hijo personas dañinas, digamos. Esas cosas ocurren siempre. Digamos, es el sueño de los padres y empresarios. Y bueno, él trabajó, de hecho, en el negocio y no le gustaba. Pero yo leí algo que él declaró muchos años después, que a él le había servido mucho eso. Pero no le gustaba y cuando era un conflicto, era una situación de mucha...
tensión, porque digamos, él había empezado a estudiar Derecho y había dejado. Entonces, bueno, el padre era un hombre muy severo, da la impresión, o uno lo veía así. Bueno, él estaba en una situación, digamos, de resolver cuál iba a ser su vida, porque lo que quería era escribir. Seguramente, y muchos de los relatos y muchos de los textos o poemas de Saer habrán tenido sus primeras versiones, sus primeros borradores, o habrán sido bocetados en algunos cuadernos que supieron poblar el escritorio de la terraza de esa casa familiar de calle Mendoza, casi 9 de julio, y donde después van a volver a ese lugar y a ese territorio todos los relatos. Así que tiene ese lugar, digamos, una gran simbología para los que somos lectores de Juan José Saer, porque al conocerlo realmente, al poder transitarlo, visitarlo, como en los últimos años hemos tenido, por suerte, la suerte muchos santafesinos y santafesinas de hacer, uno siente que está entrando a la ficción, que está entrando a la literatura y no solamente a una casa familiar de una familia tipo santafesina. Es necesario tener una delicadeza en la intervención de este tipo de obras que quizá no tiene, como algunas obras más antiguas, esas molduras espectaculares o todo ese decorado que tiene la arquitectura antigua. Y al ser una obra racional, moderna, esa ausencia de esos detalles requiere como una agudeza o una sintonía que juega en otra dimensión. Y creo que el desafío en ese caso es ese respeto absoluto por lo que ha caracterizado a la literatura de Juan José Saer, que es esa narrativa climática, ese ambiente que existen en los relatos de Saer. Los mosquitos, el calor, el sudor, el viento, la luz siempre presente en sus descripciones de cómo eran esos espacios de la casa de Carlos Tomatis o en los distintos lugares donde se desarrollan sus novelas. Por lo tanto, esa refinación o ese ojo que hay que tener en esos detalles precisos van por el lado de esa intervención respetuosa, de ese clima, de esa atmósfera saeriana que está imbuida de alguna manera en todos estos espacios, en cada uno de estos muebles que son originales, en los cuales, que han sido testigos, podríamos decir, del paso de Juan José Saer, pero las historias de Carlos Tomatis. Así que, a eso de las 9, cuando acababa de oscurecer, Tomatis oyó desde su cuarto la voz de Barco que hablaba con su padre en la cocina, y después sus pasos subiendo la escalera hacia la terraza. La ventana de la pieza estaba abierta, y después de entrar sin saludar, Barco dijo algo sobre el cielo estrellado cuando se asomó por ella. Se desabrochó 2 botones de la camisa y empezó a sacudírsela a la altura del pecho para secarse el sudor. Tomatis le gritó a su madre desde la ventana que preparara una sangría, porque en su casa había inclinación a darle todos los gustos desde el día anterior, en que con el examen de geometría había terminado su bachillerato. Mientras se esperaban la sangría, Barco le ayudó a colgar en la pared amarillenta, sobre el sofá-cama, al costado de la biblioteca, la reproducción del campo de trigo de los cuervos que Tomatis había hecho enmarcar esa mañana en un taller de cuadros. Es un espacio, una casa, que tiene una simbología muy fuerte, que irradia todo el tiempo cierta mitología, porque es la casa que contiene las escenas familiares, las escenas de juventud, las escenas de lectura, las escenas de escritura, o las escenas, si se quiere, más metafísicas del personaje Tomatis, cuando en algunos libros más experimentales como La Mayor, o Nadie Nada Nunca, o Lo Imborrable, atravesando distintas etapas de su vida y distintas crisis también del personaje, la casa cobra un sentido muy importante como lugar de refugio, de protección del personaje, o como punto de partida cuando el personaje puede volver a salir
a la calle, la casa es descripta con pelos y señales por Saer, y uno puede, al recorrer la casa, identificar, la casa real, identificar muchas de las escenas ficcionales que uno solamente había imaginado leyendo los cuentos o las novelas de Saer. Así que es para mí un personaje más y uno de los más importantes de la obra. Reconozco en los libros todo lo que él cuenta. Yo digo que el libro donde él más refleja la casa es en Los Imborrables, que debe ser, él se debe referir, me imagino, a lo que vivió en esa casa, porque él la detalla, que va de una escalera a la otra, que va a la terraza, que va... Igual la terraza está en casi todos los libros de él. Él habla de un nacimiento, apenas empieza, y bueno, era la época que falleció la madre también, por eso no sé si mezcló un poquito, y él estaba en depresión, Tomati, el personaje, así que yo creo que se refería a eso él también. En lo personal, en mi vida entró porque hace más de 20 años un amigo me prestó Las Nubes, me dijo, tenés que leer esto, y a partir de ahí fue una puerta de entrada a ese mundo fantástico de la literatura de Juan José Saer, que en sus múltiples dimensiones ha tenido diferentes utilidades en mi vida personal y profesional. Como soy docente universitario también, tener alguien que narre nuestra región, nuestra ciudad, la cultura, cómo vivía la gente, es de una gran utilidad pedagógica, porque no muchas ciudades tienen alguien que la haya narrado con esta particular característica que lo hizo Juan José Saer. A partir de eso, el interés se viene renovando en distintas oportunidades, inclusive desde el campo profesional. También la literatura de Juan José Saer para mí fue un insumo para muchos de los proyectos que hemos desarrollado, aunque parezca algo extraño. Bueno, hay una pensadora, Graciela Silvestri, que dice que la arquitectura se alimenta de todo, es omnívora, y en este caso, en mi caso, en nuestro caso, se alimenta de todas estas narraciones que Juan José Saer nos ha regalado y que cada uno la va proyectando a partir de sus propios intereses o iniciativas. Desde ese punto de vista, esta casa tiene un valor muy importante porque además es parte de esas narraciones, es parte de la vida de Carlos Tomatis, y a partir de todas esas historias que nosotros encontramos en muchos de los libros, nos permite entender algo que pocas ciudades tienen registrado, que es ese momento histórico en el cual Saer vivió en la década del 50 y en la década del 60 en esta casa y en esta ciudad, caminó por estas cuadras, visitó los edificios de toda esta zona. Casa de calle Mendoza, al 2811, y él hizo la fiesta de casamiento. Estaban todos los amigos de él y todos los familiares, digamos, de Díaz, de Cerodino, que vinieron a esa fiesta de casamiento. Y la hizo en la terraza de calle. No, me acuerdo de la ceremonia, porque además la ceremonia fue en la casa. Se habían conseguido un cura ortodoxo, mundo árabe, y eso fue a la mañana, creo, y a la noche una reunión, había una mesa donde estaban los amigos, no me acuerdo quiénes estaban, más algunos. Estaba Marcelo Tumas, estaba Mario Medina con la mujer, Lala, no me acuerdo quién más está en la foto. Tengo una foto, pero está un poco borrosa. Después de mi separación, yo había vuelto a vivir a casa de mi madre, en mi cuarto de la terraza, entre los libros de mi primera biblioteca y mi ventana que da al oeste, a las terrazas de baldosas color ladrillo, a los parapetos ennegrecidos por la intemperie, entre los que abren, aquí y allá, los patios traseros,
de los que emergen las copas de los nísperos, de los gomeros, de las acacias, de las higueras o de los naranjos gigantes. La biblioteca de Saer, que estaba en Corastiné, y fue saqueada, porque cuando él se fue a Francia, eso quedó ahí, él se habrá llevado, se llevó libros, pero eso quedó ahí, pasó tanta gente que no sé qué quedó, no, a esta altura nada, por supuesto. Pero él había quedado libros en la casa, en la pieza de la terraza. Y una vez que creo que vino de Francia, me dijo, buscá a ver si encontrás cosas, me dice, alguna cosa para que te la lleves. Yo elegí unos libros, y 4, me acuerdo que eran. Después él me siguió, dice, cada vez que venía, che, llévate algunos libros. No, porque no eran libros que yo tenía o que no me interesaban, y no cargarme más del libro. Pero esa vez me llevé 4. Encontré este libro, que es una verdadera curiosidad, que son las cartas de T.A. Lawrence de Arabia. En realidad lo llevé porque la edición es una cosa increíble, pero estas son las cartas de Lawrence, editadas por Sur, Victorio Campo, en 1944. En junio de 1918 se produjo el ingreso triunfal de Lawrence con el príncipe Faisal a Damasco. Había terminado la guerra con su ejército beduino, toda la gente del desierto. Y eso es una especie de hito histórico. Había terminado la guerra, o terminaba la guerra del 14, en el 18, y él había ganado su parte que le correspondía, la parte de luchar contra el Imperio Otomano, que estaba aliado de Alemania. Y bueno, todo eso es mencionado como un gran acontecimiento, porque se volcó todo el pueblo árabe a las calles de Damasco para observar eso. Y ahí estaba el papá de Saer, 12 años tenía. No tengo fotos. La casa, la vez pasada estábamos trabajando y se metió una pareja, esta es la casa Saer, y le digo, pasen a... O sea que hay mucha gente interesada en el tema. En todo el mundo ahí está la casa del escritor, en Moscú, en Londres, en todos lados, en París, que está la de Emilio Solá. O sea que todos los escritores de cada lugar tienen su casa. Pero por ahora es que vayan a conocerla nomás. Hay que ver qué se puede construir a partir de esa casa con las sucesivas aperturas a la ciudadanía, al público, como espacio privado, pero que también se puede eventualmente visitar y conocer, qué importancia simbólica va adquiriendo la casa como territorio original de algunos relatos, como espacio también familiar, de inspiración, pero que sobre todo está resignificado por lo que Saer hizo con esos elementos que son, digo, para tampoco... es una casa muy común, una casa muy normal, con la estética, digamos, de una casa familiar, de una familia de clase media comerciante o trabajadora de la década del 50 o del 60, si se quiere, pero que para nosotros tiene un valor agregado, que es que hemos leído las descripciones de muchos de los espacios que todavía se los puede observar de manera idéntica a lo que la literatura decía de ella, y ese es el valor que tiene. Después, si eso nos permite acercarnos de alguna manera más profunda o más tangible a la literatura de Juan José Saer, es un trabajo para hacer para adelante o un desafío futuro, pero bueno, tener la posibilidad de conocer la casa, de visitarla y de recorrer los escenarios, de alguna manera las locaciones originales de los relatos y de los textos de Juan José Saer, para muchos seguramente será como una experiencia doblemente potente, porque es no solamente conocer un lugar que tiene cierta carga simbólica, sino también encontrar ahí las marcas de lo que uno alguna vez imaginó cuando leía un cuento o una novela de Saer. Así que me parece que el valor que tiene por ahora es sobre todo eso, y también de poder referenciar
con la reunión de algunos elementos que tal vez la casa propicie, como las bibliotecas de juventud de Juan José Saer, o los elementos, los muebles, digamos, la biblioteca personal muy austera, biblioteca austera en términos materiales, hecha con ladrillos huecos y tablas, como muchos estudiantes arman sus primeras bibliotecas, pero de quien fue después un gran escritor, pero que no por eso tenía bibliotecas inmensas y carísimas, sino siempre fue un gran lector, un gran escritor, pero una persona común como todos nosotros, que vivió en una casa común de trabajadores santafesinos, pero sin embargo de ese entorno tan normal salió una literatura tan extraordinaria. Estas casas de artistas tienen que recrear un poco el espíritu de esa obra, como se ha dicho, la casa de Mujica Nailles, la Casa Azul de Frida Kahlo en México, esa atmósfera contenida en esos espacios, es importante que reflejen, que transmitan el espíritu de la profundidad y de la complejidad, en este caso de la narrativa saeriana, que nos caracteriza, que es parte de nuestra identidad santafesina, y que, en definitiva, el reto principal en una intervención de estas características es poder, de alguna manera, enhebrar en esa sintonía el contenido de todos esos relatos y el contenedor que le dio lugar, que son estos espacios, estas paredes, estos muebles, estos sillones. En 1971, Juan José Saer escribió un pequeño texto suelto que nunca incluyó en sus relatos. Tras su muerte, estas líneas fueron recuperadas de sus borradores inéditos y afortunadamente las pudimos conocer. Dice así: lo que es mejor a orillas del Paraná que en París. El pan casero, el aire en invierno, los caballos, el jacarandá florecido, el amarillo y el moncholo, los aromos florecidos, el sol de enero y de febrero, los ríos espesos y entrecruzados, las guitarras súbitas, algún que otro pastizal, las piezas defendidas del sol por cortinas azules, los patios regados al atardecer, las achuras, las canoas, el olor de los paraísos, la harina hirviente, el azul turbio del cielo, la voz de las mujeres, el atardecer sin ruidos, el humo, la soledad, el venteveo de los perros, los campos de maíz, la siesta, los asados, el invierno entero, el barro atormentado de huellas de caballos, los naranjales, el fuego, las mañanas, el recuerdo, los domingos, el cenit, el esperma, la tierra, los detritus, las ocasiones, los juegos, la esperanza, el sonido, la madera, el destierro, la crecida, la seca, los espejismos de agua, las canoas, la muerte, el humus, el otoño, la fiebre, la llovizna, octubre, el sueño, el frío, los papeles, las lágrimas, los nombres.